Puede que reconozcas a algunos de estos niños por películas y programas de televisión que en su momento parecían estar en todas partes. Durante un tiempo, sus rostros eran inmediatamente familiares, jóvenes estrellas que el público veía crecer en pantalla y personajes que muchas personas recordaban incluso mucho después de que terminaran los créditos. Por un momento parecía que el éxito los acompañaría durante toda la vida, pero crecer bajo los reflectores rara vez ocurre como los fans imaginan. Con el paso de los años, varios de estos antiguos actores infantiles se enfrentaron a una realidad muy distinta. Algunos lucharon con problemas personales, otros se alejaron de la industria, y unos cuantos cambiaron tanto que hoy muchos espectadores apenas los reconocen. Lo que alguna vez parecía el inicio de una carrera para toda la vida, terminó convirtiéndose en algo mucho más complicado. En este video veremos más de cerca a 8 actores infantiles, cuyas vidas después de la fama temprana tomaron rumbos inesperados y, en algunos casos, bastante difíciles. Por un breve momento a principios de la década de 1990, Edward Furlong parecía uno de los jóvenes actores más prometedores de Hollywood. El público de todo el mundo lo conoció gracias a la película Terminator 2, Judgment Day, donde interpretó a John Connor junto a Arnold Schwarzenegger. Su actuación como el adolescente rebelde en el centro de la historia se volvió instantáneamente icónica. Con su rostro afilado, el cabello desordenado y una expresión intensa, Furlong se convirtió rápidamente en uno de los rostros juveniles más reconocibles de esa década. La fama repentina abrió muchas puertas. Después de Terminator 2, apareció en varias películas y las revistas comenzaron a presentarlo como una de las próximas grandes estrellas de su generación. En ese momento parecía casi seguro que el joven actor construiría una larga carrera en grandes producciones. Pero los años siguientes comenzaron a mostrar lo frágil que puede ser la fama temprana. A medida que Edward Furlong crecía, su vida empezó a alejarse del camino que muchos esperaban. En los medios comenzaron a aparecer reportes sobre abuso de sustancias, y su vida personal se volvió cada vez más turbulenta. El mismo adolescente que alguna vez apareció con seguridad junto a Arnold Schwarzenegger en la pantalla grande, ahora ocupaba titulares por razones muy diferentes. Los cambios físicos también eran difíciles de ignorar. Fotografías tomadas en apariciones públicas posteriores mostraban a un hombre muy distinto del chico delgado que el público recordaba de Terminator 2. Su rostro parecía más pesado, sus ojos a menudo cansados, y la presencia segura que definía sus primeras actuaciones parecía reemplazada por alguien atravesando una etapa mucho más complicada. Pronto también llegaron los problemas legales. Con el paso de los años, Furlong enfrentó varios arrestos y procesos judiciales relacionados con incidentes vinculados al consumo de sustancias y disputas domésticas. Cada nuevo titular lo alejaba aún más de la industria cinematográfica, que en otro momento parecía lista para construir toda una carrera alrededor de él. Para muchos fans, su transformación sigue siendo uno de los ejemplos más impactantes de lo rápido que puede cambiar el destino de una estrella infantil. Edward Furlong alguna vez representó el futuro del cine de gran presupuesto, pero las presiones de la fama, las adicciones y los problemas personales terminaron transformando ese futuro en algo mucho más oscuro de lo que cualquiera había imaginado. Hubo un tiempo en que Jonathan Lipnicki parecía imposible de olvidar. A finales de la década de 1990, sus gafas redondas, su sonrisa brillante y su manera segura de hablar lo convirtieron en uno de los actores infantiles más reconocibles del cine familiar. Muchos espectadores lo conocieron en la película Jerry Maguire, donde apareció junto a Tom Cruise. Incluso en una película protagonizada por una de las mayores estrellas de Hollywood, el pequeño logró robar varias escenas con su encanto natural. Ese éxito temprano lo convirtió rápidamente en un rostro familiar. Más tarde, apareció en comedias familiares populares como Stuart Little y su secuela, interpretando al amable y curioso George Little. Para muchos niños que crecieron en esa época, su personaje quedó asociado con la calidez y el humor de esas películas. En ese momento, parecía que Jonathan Lipnicki estaba construyendo la carrera que muchos actores infantiles sueñan tener. Sin embargo, la transición de estrella infantil a actor adulto resultó mucho más difícil de lo que cualquiera imaginaba.
A medida que Lipnicki crecía, los papeles que antes llegaban con facilidad comenzaron a desaparecer. La industria que lo había recibido como un adorable actor infantil ya no parecía segura de cómo encajarlo como intérprete adulto. El cambio no solo se notaba en su filmografía, sino también en la forma en que el público lo percibía. El pequeño con gafas grandes y voz inocente se había convertido en una persona completamente diferente, y la imagen que muchos recordaban de la década de 1990 ya no coincidía con el actor adulto frente a las cámaras. Para muchos directores de casting, esa diferencia creó una brecha incómoda entre la nostalgia y la realidad. En entrevistas posteriores, Lipnicki habló con franqueza sobre los desafíos emocionales que siguieron a su éxito temprano. Admitió que crecer bajo la atención pública dejó efectos duraderos en su confianza y en su salud mental. En un momento, incluso describió sentirse aislado y sin claridad sobre hacia dónde se dirigía su carrera. Aunque continuó trabajando en proyectos más pequeños y en películas independientes, los grandes papeles de estudio que definieron su infancia nunca regresaron realmente. Para muchos espectadores que recuerdan al alegre niño de Stuart Little, Jonathan Lipnicki se convirtió en un recordatorio de lo rápido que la fama infantil puede desaparecer cuando la industria comienza a buscar a la próxima joven estrella. A finales de la década de 1990, Haley Joel Osment parecía representar al raro actor infantil cuyo talento superaba claramente su edad. Durante un tiempo, muchas personas pensaron que estaban presenciando el comienzo de una de las carreras juveniles más prometedoras del cine moderno. Muchos espectadores todavía recuerdan la intensidad silenciosa de su actuación en la película The Sixth Sense, donde apareció junto a Bruce Willis. Su famosa frase sobre ver cosas que otros no podían ver se convirtió rápidamente en uno de los momentos más recordados del cine contemporáneo y por un tiempo, Osment parecía destinado a convertirse en un actor respetado durante muchos años. Esa reputación continuó cuando apareció en proyectos como A.I. Artificial Intelligence, dirigida por Steven Spielberg, interpretando a un niño artificial profundamente emocional que buscaba amor. Osment volvió a ofrecer una actuación que sorprendió a los críticos por su madurez. Muchas personas creían que pasaría sin dificultad de prodigio infantil a actor adulto reconocido. Sin embargo, el paso del tiempo cambió la forma en que la industria lo veía. Cuando Osment llegó a la adolescencia tardía, los papeles que antes parecían hechos para él comenzaron a escasear. Hollywood a menudo tiene dificultades para ubicar a las antiguas estrellas infantiles en roles adultos, y Osment enfrentó exactamente esa transición incierta. Un punto de inflexión ocurrió a mediados de la década de 2000, cuando estuvo involucrado en un accidente automovilístico que provocó problemas legales y atención pública. El incidente, que incluyó cargos relacionados con alcohol y posesión de marihuana, rápidamente apareció en los titulares. Para un actor que alguna vez fue visto como uno de los talentos jóvenes más prometedores de su generación, la atención pasó de su habilidad actoral a su vida personal. Los cambios en su apariencia también complicaron la transición. El pequeño niño de voz suave y ojos amplios que el público recordaba había crecido hasta convertirse en un adulto cuyo aspecto ya no coincidía con la imagen de su infancia. Esa diferencia hacía difícil que muchos espectadores conectaran de inmediato al actor adulto con el niño que habían visto en pantalla años antes. Aunque Haley Joel Osment nunca desapareció por completo de la industria, su carrera tomó un rumbo muy distinto al que muchos habían imaginado. En lugar de convertirse en una presencia constante en grandes producciones, poco a poco pasó a papeles secundarios y proyectos más pequeños. La historia de Haley Joel Osment muestra lo impredecible que puede ser el camino de una estrella infantil cuando llega el momento de crecer frente al público. Mucho antes de que una nueva generación de audiencias en Internet volviera a reconocer su nombre, Josh Peck ya era un rostro familiar para millones de jóvenes espectadores. A principios de la década de 2000, alcanzó la fama gracias a la popular serie de televisión Drake, Josh, donde actuó junto a Drake Bell. La serie lo convirtió en una de las estrellas adolescentes más reconocibles de Nickelodeon, y durante varios años, su estilo cómico y su personalidad expresiva lo transformaron en uno de los favoritos del público juvenil. Sin embargo,
Detrás de cámaras, las presiones de crecer dentro de la industria del entretenimiento ya estaban empezando a pasar factura. En el punto más alto de su fama temprana, Peck enfrentaba serios problemas de peso y salud. En muchas apariciones públicas se le veía considerablemente más pesado que otros actores de su edad, y la presión física y mediática comenzó a afectar su confianza. En entrevistas posteriores, también reveló que durante su adolescencia luchó contra problemas de abuso de sustancias, una situación que se desarrolló mientras todavía trabajaba en televisión. Con el tiempo, las consecuencias se volvieron visibles. Fotografías de esa etapa mostraban a un joven cuyos ojos cansados y expresiones más reservadas contrastaban con el personaje enérgico que el público veía en pantalla. Mientras los fans recordaban al adolescente divertido de Drake and Josh, Peck atravesaba una realidad mucho más compleja lejos de las cámaras. Finalmente tomó una decisión importante para cambiar el rumbo de su vida. A través de sobriedad, cambios de estilo de vida y años de esfuerzo personal, Peck logró perder una gran cantidad de peso y alejarse de los hábitos destructivos que amenazaban su futuro. Aún así, la transición hacia papeles adultos resultó difícil. Como muchos actores infantiles, descubrió que la industria no siempre sabe cómo ubicar a quienes crecieron frente al público. Los grandes papeles comenzaron a ser menos frecuentes, y su carrera poco a poco se movió hacia proyectos más pequeños y medios digitales. La historia de Josh Peck no terminó en un colapso total como en otros casos de estrellas infantiles, pero sí demuestra lo fácilmente que el éxito temprano puede quedar eclipsado por las batallas personales que aparecen cuando alguien crece bajo la mirada constante del público. Pocos actores infantiles pasan toda su adolescencia dentro de un fenómeno mundial como le ocurrió a Rupert Grint. Durante más de una década, el público lo vio crecer en pantalla interpretando a Ron Weasley en la exitosa Harry Potter Film Series, formando junto a Daniel Radcliffe uno de los tríos más reconocibles del cine moderno. Desde el exterior, su futuro en la actuación parecía seguro. La franquicia de Harry Potter lo convirtió en una estrella internacional antes de llegar a la edad adulta. Millones de fans crecieron viéndolo en pantalla, y muchos asumían que el joven actor continuaría construyendo una larga carrera en grandes producciones cuando la saga llegara a su final. Pero el final de una franquicia tan enorme puede crear un desafío inesperado para los actores que quedan fuertemente asociados con un solo personaje. Después del estreno de la última película de Harry Potter, Grint enfrentó la difícil tarea de redefinir su carrera. Para el público de todo el mundo, él no era simplemente Rupert Grint, era Ron Weasley. Esa conexión, aunque poderosa, también hacía difícil que los espectadores lo aceptaran inmediatamente en papeles completamente diferentes. En los años siguientes apareció en varios proyectos más pequeños, incluyendo películas independientes y series de televisión. Sin embargo, la escala de esos trabajos era muy distinta al fenómeno global que había definido su juventud. El enorme foco mediático que alguna vez lo rodeó comenzó a desvanecerse, reemplazado por una presencia mucho más discreta dentro de la industria. Su apariencia también cambió al entrar en la adultez. El joven mago de cabello rojo y mirada abierta se convirtió en una figura mucho más reservada, cuyas apariciones públicas se volvieron cada vez menos frecuentes. En lugar de aparecer constantemente en alfombras rojas y estrenos, Grint parecía alejarse poco a poco de la intensa atención que lo acompañó durante los años de Harry Potter. En entrevistas ha comentado lo extraño que fue crecer dentro de un fenómeno cultural tan grande. Aquella experiencia le ofreció oportunidades increíbles, pero también significó pasar la mayor parte de su infancia en un mundo dominado por cámaras, guiones y fama internacional. Rupert Grint nunca desapareció por completo de la actuación, pero los años posteriores a Harry Potter mostraron lo difícil que puede ser dejar atrás un personaje que durante tanto tiempo definió cómo el mundo veía a un actor. Durante los años en que las películas de la saga Harry Potter Film Series llenaban los cines de todo el mundo, Daniel Radcliffe creció bajo un nivel de atención que muy pocos actores jóvenes han experimentado. Elegido para interpretar al personaje central de la historia, Radcliffe pasó la mayor parte de su infancia y adolescencia frente a las cámaras, observado por millones de fans que lo identificaban directamente con el joven mago Harry Potter. Las películas lo convirtieron en uno de los actores más reconocibles de su generación,
Cada nueva entrega atraía enormes audiencias globales, y para muchos espectadores, Radcliffe quedó permanentemente asociado con el valiente personaje que interpretaba en pantalla. El éxito llegó rápido y a una escala que muy pocos actores infantiles llegan a conocer. Pero la realidad detrás de ese éxito era más complicada de lo que parecía. Mientras se producían las últimas películas de Harry Potter, Radcliffe admitió años después que había comenzado a beber en exceso. En entrevistas posteriores, explicó que el alcohol se convirtió en una forma de lidiar con la presión de la fama mundial y con la extraña experiencia de crecer mientras el público observaba cada aspecto de su vida. Los efectos de esa etapa no siempre eran visibles para los espectadores, pero el propio actor describió momentos en los que llegaba al set todavía afectado por haber bebido la noche anterior. Detrás de la imagen del joven héroe que salvaba el mundo en pantalla, había un adolescente enfrentando en silencio hábitos que comenzaban a salirse de control. El contraste entre su imagen pública y sus luchas privadas se volvió cada vez más evidente. En la pantalla seguía interpretando a un héroe seguro de sí mismo, pero fuera de las cámaras estaba lidiando con la presión psicológica que a menudo acompaña a los actores jóvenes que se convierten en íconos mundiales antes de llegar a la adultez. Con el tiempo, Radcliffe tomó la decisión de dejar el alcohol y recuperar el control de su vida. En años posteriores, habló abiertamente sobre la sobriedad y sobre la importancia de enfrentar los problemas que habían surgido durante su fama temprana. A diferencia de algunas estrellas infantiles cuya carrera colapsó por completo, Daniel Radcliffe logró estabilizar su vida. Sin embargo, su experiencia sigue siendo otro ejemplo de cómo la fama abrumadora, a una edad temprana, puede crear batallas personales que permanecen ocultas mucho antes de que el público llegue a notarlas. Crecer dentro de una de las familias más famosas del entretenimiento significó que Jaden Smith entró en el foco público mucho antes de comprender realmente lo que implicaba esa atención. Como hijo de Will Smith, ya estaba rodeado de cámaras y curiosidad pública incluso antes de comenzar su propia carrera como actor. Muchos espectadores lo conocieron en el drama emocional The Pursuit of Happiness, donde apareció junto a su padre. Su interpretación de un niño que atraviesa dificultades con una determinación silenciosa sorprendió a muchos espectadores. La química entre padre e hijo se sentía auténtica, y el papel lo presentó rápidamente ante una audiencia mundial. Esa primera impresión se reforzó cuando más tarde protagonizó el remake de The Karate Kid junto a la leyenda de las artes marciales Jackie Chan. La película se convirtió en un éxito internacional, y durante un tiempo parecía que Hayden estaba siguiendo un camino que podía convertirlo fácilmente en una gran estrella juvenil. Pero la adolescencia bajo una atención pública constante a menudo produce transformaciones inesperadas. Cuando Jaden entró en la adolescencia, los titulares que lo rodeaban comenzaron a cambiar. En lugar de centrarse en nuevos papeles en el cine, los medios empezaron a hablar cada vez más de sus elecciones de moda poco convencionales, declaraciones filosóficas difíciles de interpretar y apariciones públicas impredecibles. Su estilo se volvió deliberadamente inusual, con ropa de gran tamaño, peinados experimentales y expresiones que a menudo parecían distantes. El contraste entre el niño alegre, que el público recordaba de The Pursuit of Happiness, y el adolescente que aparecía en los eventos años después, se volvió evidente. Algunas entrevistas y publicaciones en redes sociales incluían reflexiones abstractas sobre la realidad, el tiempo y la sociedad que dejaban a muchas personas sin saber exactamente cómo interpretarlas. Al mismo tiempo, su carrera como actor comenzó a ralentizarse. En lugar de continuar el camino tradicional de un protagonista de Hollywood, Jaden empezó a dedicar más atención a la música, la moda y proyectos creativos fuera del cine. El joven actor que una vez parecía destinado a una larga carrera en la gran pantalla, terminó eligiendo un camino mucho menos predecible, alejándose del modelo tradicional de estrella de cine y construyendo una identidad pública mucho más poco convencional. Pocos actores infantiles experimentaron la intensidad de la fama temprana como Mary-Kate y Ashley Olsen. Mucho antes de tener la edad suficiente para comprender la industria del entretenimiento, las hermanas gemelas ya se habían convertido en nombres conocidos gracias a la serie de televisión Full House, donde compartieron el papel de Michelle Tanner.
Sus apariciones en el programa las transformaron rápidamente en algunas de las estrellas infantiles más reconocibles de la década de 1990. A medida que la serie crecía en popularidad, las gemelas se convirtieron en el centro de una enorme marca de entretenimiento construida alrededor de su imagen. Películas especiales de televisión, libros, líneas de ropa y una enorme cantidad de productos comenzaron a llevar sus nombres. Para millones de niños que crecieron durante ese periodo, Mary-Kate y Ashley no eran solo actrices, sino auténticos íconos culturales cuyos rostros aparecían prácticamente en todas partes. Sin embargo, crecer dentro de un negocio construido alrededor de la fama infantil puede crear una realidad complicada. Desde una edad muy temprana, sus vidas estuvieron organizadas alrededor de calendarios de producción, sesiones de fotos y una atención pública constante. La presión de mantener ese nivel de visibilidad continuó durante su adolescencia, incluso cuando la novedad inicial de su fama comenzaba a desaparecer. Cuando llegaron a la edad adulta, ambas hermanas comenzaron a alejarse gradualmente de la actuación. Esa transición reflejaba algo más que una simple decisión profesional. Años de intensa atención mediática ya habían moldeado su relación con la fama de formas que a menudo resultaban difíciles de manejar. Mary-Kate, en particular, enfrentó dificultades personales que se volvieron ampliamente discutidas en los medios. En un momento buscó tratamiento por un trastorno alimentario, una situación que atrajo una gran atención de tabloides y periodistas del entretenimiento. Fotografías de ese periodo mostraban una figura mucho más delgada y una imagen pública muy distinta a la de la niña alegre que el público recordaba. Con el paso del tiempo, ambas hermanas tomaron la decisión consciente de distanciarse de las carreras de entretenimiento que habían definido su infancia. En lugar de regresar al cine, dirigieron su energía hacia la moda y los negocios, llegando a construir marcas respetadas dentro del mundo de la moda. Su historia muestra otro camino que algunos actores infantiles terminan tomando. En lugar de desaparecer por completo o colapsar públicamente, Mary-Kate y Ashley Olsen decidieron dejar atrás los papeles que las hicieron famosas y construir una vida muy diferente a la que el público había imaginado para ellas. Para muchos actores infantiles, el éxito llega mucho antes de que puedan comprender realmente lo que significa la fama. Un rostro joven aparece en televisión o en el cine. El público comienza a reconocerlo en todas partes, y por un momento puede parecer que ese éxito temprano durará para siempre. Sin embargo, crecer bajo una atención pública constante rara vez sigue un camino tan sencillo. Algunos de los actores de este video enfrentaron dificultades personales cuando el foco mediático comenzó a desaparecer, mientras que otros decidieron alejarse lentamente de la industria que había marcado su infancia. Vistas juntas, sus historias muestran lo impredecible que puede llegar a ser la vida después de la fama temprana. Y si te interesa descubrir las historias humanas que existen detrás de la fama de las celebridades, aquí en el canal puedes encontrar muchas más como estas. Suscribirte es una forma sencilla de no perderte la próxima.